Seguimos. Estoy dividiendo mi intervalo AB en 2 partes, en 4 partes, en 8 partes. Con cada una de esas partes los rectángulos inferiores se van pareciendo cada vez más a la gráfica de la función, por debajo de ella, Se van pareciendo más, van aumentando de área. Estos 8 tienen un área conjunta mayor que estos 4. Porque aquí, si yo esto lo divido entre 2, lo que hago es ganar esa zona de ahí, ganar esa zona azul, ¿vale? Que es la que he ganado aquí con este trocito, al dividir en más puntos. Cuanto mayor sea la división en puntos, cuanto más fina sea la partición, mayor serán las sumas inferiores. Con las sumas superiores les pasa lo contrario. Al principio se pasan de una forma muy burda, luego se van pasando pero menos, luego se van pasando pero menos. ¿Y qué más características tenemos? Pues que las sumas superiores, la suma superior I, siempre va a ser mayor que la suma inferior I. O sea, la suma superior I representa un número. I es 1, 2, 3. La suma superior, las rojas, va a ser más grande que la suma inferior de las azules. La suma superior de las rojas es más grande que la suma inferior de las azules. Y aquí también. Pero cuanto más fina es la partición, cuanto más rectángulos haga, más se van a parecer entre sí. Y otra característica es que la suma superior I es mayor que el área buscada, que es mayor a su vez que la suma inferior I. I igual a 1, 2, 3. Es decir, el área que a mí me interesa está encerrada, está encajonada entre una zona por exceso, las sumas superiores, y una zona por defecto, que son las sumas inferiores. ¿Por qué se hace esto? Pues porque las áreas por exceso y por defecto son muy fáciles de calcular, son rectángulos. Son rectángulos que yo puedo calcular haciendo base por altura. Base por altura más base por altura más base por altura, y obtengo la suma de todas las sumas inferiores, de toda la suma inferior de esta situación. Eso sería para las azules. También puedo hacerlo para las sumas superiores con las rojas. Es base por altura, lo cual es un cálculo muy sencillo. Y alguien puede decir, bueno, pero aún así te estás dejando, con unas te pasas, te estás pasando ahí una serie de trocitos y con las otras te quedas corto. Sí, pero si yo hago una partición de 1000 puntos, lo que voy a tener que es una sucesión de rectángulos prácticamente indistinguibles unos de otros, que van a seguir cumpliendo esto, van a seguir cumpliendo que la suma superior se pasará cada vez menos y la suma inferior se quedará corta pero cada vez menos, y encerrarán casi con total exactitud el área que voy buscando yo. Entonces, en el límite, que eso es lo interesante, en el límite lo que tendremos será esto. En el límite tendremos la suma imagínate una milésima. Imagínate dividido en 1000 partes, que este es el punto 2, este es el punto 3, lo estoy inventando, y lo dividimos en 1000 partes, una milésima. Ese es este. La base, la altura que será la imagen según la función, y yo lo que hago es sumar todas las bases por todas las alturas. En el caso límite, no me cabe un cuarto dibujo.
En el caso límite, lo que tendría sería un rectángulo que sería prácticamente tan estrecho como una línea. Tendría el área de ese rectángulo, el área del rectángulo que está pegado a él, a la derecha, el área del rectángulo que está pegado a él, a la derecha, el área del rectángulo que está pegado a él, a la derecha, y tendría la suma de todos esos rectángulos hasta llegar al último. Tendría multitud de rectángulos finísimos, con una base muy pequeña, con una base diferencial y con una altura que vendría dada por la función, es la imagen de la función. Cada uno de esos rectángulos, esté donde esté, tendrá como altura un cierto valor de f de x. Entonces, en el límite es cuando aparece la integral. La integral tiene este símbolo porque proviene de una S. Proviene de una S, es una S que con el paso del tiempo se ha ido alargando y se ha quedado en el símbolo integral. ¿Vale? El símbolo integral en realidad era una S porque representa esas sumas. Entonces tendremos esto. Tendremos la integral de, que viene a decir una suma de infinitos valores, como si pudiésemos partir esto 10.000 veces, 100.000 veces, 1.000.000 de veces. Tú imagínate una partición de 1.000.000 de veces. La diferencia de las áreas superior e inferior sería prácticamente inexistente. En el paso al límite, tendríamos un montón de rectángulos muy finitos. Esto representa la base, esto representa la altura, y esto representa la suma de todos esos rectángulos, empezando en A y acabando en B. Empezando en A y acabando en B. Esta es la fórmula que me daría el área negra por aproximación y paso al límite de las sumas superiores y de las sumas inferiores. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula esto? Pues eso es el teorema fundamental del cálculo, bueno, la regla de Barrow, también lo podemos llamar así. Lo voy a poner aquí. Todo eso habría que demostrarlo con rigor, ¿eh? Yo lo que estoy dando es 4 pinceladas para que veas el sentido. Para que veas el sentido de el área negra por aproximación de áreas, unas que se quedan cortas y otras que se pasan, pero cada vez se van pasando menos y las otras cada vez se quedan menos cortas. ¿Vale? Al final lo que usaremos será la regla de Barrow, que es la integral de a a b, f de x diferencial de x, es f de b menos f de a, siendo f una función cuya derivada es la de dentro. Esa es la clave. Eso es lo que conseguimos con lo que se llama el teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow. Todo eso habría que demostrarlo. No me voy a meter en la demostración profunda. Quiero que lo veas por aproximación, que veas que el símbolo integral mismo ya indica una suma y que lo que aparece, el famoso diferencial de x que aparecía, lo que representa es una base infinitesimal, una base de una millonésima. Y aquí una altura que se corresponde con la altura de la función. Una base por altura es el área de un rectángulo y yo tendría 10.000 pequeños rectángulos de área infinitesimal cuya suma me da el área total de la función. Entonces, eso se puede demostrar que se puede calcular como f de b menos f de a, siendo f una primitiva de f de x. Esta es la regla de Barrow y el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es f? El resultado de resolver la integral indefinida. El resultado de resolver la integral indefinida. Cuando digo integral indefinida me refiero a esta, a que es sin extremos de integración. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, digamos que quería hacer un par de vídeos introductorios así
con letras, por así decirlo, para que se vea el sentido, pero ahora lo vamos a hacer con casos concretos. Entonces, esto me representaría a mí el área que está marcada de negro, por aproximación de las sumas superiores e inferiores. Y el área que me interesa está metida en medio. Entonces yo la voy como encajonando, la voy encajonando entre un área que se pasa, pero se pasa cada vez menos, y otra que se queda corta, pero cada vez se queda corta menos también. Y la F mayúscula es el resultado de resolver la integral indefinida. Se sustituirá el extremo superior menos el extremo inferior después de haber resuelto la integral. Ahora lo vamos a hacer, insisto, con números. Es un proceso de paso al límite. Es un proceso de paso al límite de tomar particiones cada vez más finas, cada vez tomar más puntos, cada vez tomar más rectángulos, de manera que yo saco las áreas por encima y las áreas por debajo, que encierran, el área por encima y el área por debajo encierran el área de la función que voy buscando yo, que de momento la imagino continua y por encima del eje X. Continua y por encima del eje X. ¿Vale? Bueno, pues ahora voy a quitar todo esto, vamos a empezar a hacer ejercicios, a empezar a poner ejemplos, mejor dicho, para desenvolvernos con esto que es lo que más nos interesa. Con eso que es lo que más nos interesa. Voy a hablar de áreas cuando me convenga, pero hay que tener en cuenta que una cosa es una integral definida y otra cosa es un área. Te lo adelanto ya. Te lo adelanto ya. Yo aquí puedo sacar una integral definida sin que represente un área, pero puedo sacar también un área. Son dos cosas distintas. Si la función tiene una zona negativa y una zona positiva, yo puedo sacar la integral definida o puedo sacar el área. Serán dos cosas distintas. Ahora de momento lo estoy asimilando todo, porque estoy poniendo la función por encima del eje X. ¿Vale? Porque es sencillo, más sencillo pedagógicamente, digamos, hablar con un término como el área, que es fácilmente comprensible. ¿De acuerdo? Pero nos encontraremos con situaciones así. Y una cosa será la integral definida, que se calcula la integral definida de A a B y Santas Pascuas, y otra cosa es el área, en donde tendremos que partir en dos trozos, porque si no nos daría un trozo negativo y el otro positivo. Eso para una integral indefinida no es un problema, pero para un área sí. Lo iremos viendo poco a poco. Pero quería introducirlo ya, que son dos cosas distintas. Una cosa es la integral definida y otra cosa es el área. Y eso se vería con funciones así. Venga, vamos a empezar a ver ejemplos con funciones sencillitas y vamos a aplicar la regla de Barrow para hacer cálculos.